Hola, ¿qué tal? Y le invito a que a partir de este momento se quede con nosotros en el programa Diálogo Sonora. Un programa que está pensado prácticamente en usted y que es un programa que emana de la Secretaría de Gobierno para decirle, pues, cuáles son los servicios que estamos llevando a cabo. Es el programa número 36. Hoy es miércoles 27 de septiembre de 2017 y me da mucho gusto que me acompañe en esta emisión más. Estamos 29 repetidoras en este momento en toda la entidad. Es decir, nos escucha el 97% de los sonorenses a través de esta cadena Radio Sonora. Pongo a disposición Facebook Live a través precisamente de esta red, Twitter, y por supuesto dejo para también a ustedes el mensajero 6628-472364 y teléfono en cabina aquí en Hermosillo, que es la ciudad capital y además la estación piloto, 212-6655. Quiero presentar a mis invitados, si me permiten, en el orden. Primero las damas, por favor, mi querido amigo. Por favor. Está la licenciada Karina Gastelum. Ella es miembro del Colegio de Notarios del Estado de Sonora. Tiene otros cargos, pero ahorita la menciono en este momento. Karina, ¿cómo estás, licenciada? Gusto en saludarte. Gracias por acompañarnos. Gracias, Raúl. Estamos aquí como representantes del colegio para hablar del testamento que se otorga ante notario. Tendremos tiempo a lo largo de tu programa para informarle a todos tus radioescuchas las opciones que tienen ante notario y cómo pueden otorgar su testamento, que es muy sencillo. Y aprecio mucho lo hagan de la manera más coloquial, más entendible, que esa es nuestra idea. Te acompaña el licenciado Rafael Gastelum, vocal ejecutivo de ICRESON, además tu papá, Karina, hay que decirlo. Querido amigo, ¿cómo estás, licenciado? Gusto en saludarte. Muy bien, gracias, muy amable. Antes que nada, pues un saludo muy cordial a todo tu inmenso auditorio, que desde luego es muy grato tenerlo. Ojalá y nos esté escuchando la mayoría de ellos, porque este diálogo, como tú le llamaste, queremos que llegue a lo más profundo del territorio del Estado. Licenciado, yo creo que, y lo confiesan, ¿no? Se ven muy poco tiempo, aunque son familia, cada quien con sus actividades, y creo que es histórico ustedes dos juntos. Sí, en un medio de casualmente, nunca me hubiera imaginado que iba a estar con mi hija, ella con sus funciones públicas y yo con las mías, y alternando en este evento que además de histórico, espero que sea de lo más productivo posible. Y así será, licenciado, se lo puedo asegurar. Karina, quiero comenzar contigo. La gobernadora de nuestro estado, la licenciada Claudia Pavlovich, en un convenio federal y que repercute obviamente en todo nuestro país, tuvo a bien firmar que es un convenio en el que se establece modalidades para que la gente tomemos conciencia de algo de lo que quizá no estamos tan acostumbrados en el país a hacer, pero que nos da ciertamente una seguridad patrimonial, una seguridad jurídica a todos los mexicanos, y es el testamento. Y a veces creemos que hablar de testamento es hablar de muerte y que está por encima de todo la muerte antes de pensar en el futuro. Se dio o se está dando un plazo para septiembre, y ahorita vamos a platicar qué más se ha logrado, pero ¿cómo debemos entender el testamento? ¿Cómo lo digiero para aquellos que te están escuchando en las grandes ciudades de nuestro estado, pero también en comunidades donde no tienen este concepto en una forma habitual en mesa? ¿Cómo llegamos a ellos y cómo les explicas, Karina, por favor, qué es el testamento? Bueno, Raúl, el día de hoy vamos a hablar de dos tipos de testamento. Ahorita el vocal de ICRESON hablará de lo que es el testamento hológrafo, que es el que se puede otorgar ante registro público. Por lo que me toca a mí, como colegio de notarios y como notaria pública, es el testamento público abierto. Es el testamento que el testador, el ciudadano común, acude con su notario de confianza a otorgar su última voluntad o su más reciente voluntad testamentaria. ¿Para qué otorgamos el testamento? Uy, yo todavía no me voy a morir, o todavía estoy joven, o muchas veces nos dicen, yo no tengo nada, no tengo bienes, ¿qué voy a heredar? Entonces nosotros les decimos, bueno, el testamento universal que se otorga es para los bienes presentes o futuros, ¿no? O mucha gente nos dice, oye, pues yo tengo un testamento, pero pues ya no tengo nada, ya vendí la casa, o ya no me sirve. No tengo patrimonio. No tengo patrimonio. Entonces, principalmente, por dos razones, la gente que tiene un patrimonio, por más chico que sea este patrimonio, hay que acudir, ya sea, como lo dije ahorita, al registro público, donde es totalmente gratuito, ahorita lo va a hablar el vocal, o con su notario de confianza. Los ciudadanos que acuden a las notarías es porque previamente ya han realizado algún
trámite, claro. ¿no? Y es un trámite sencillo, es previa cita con el notario de su confianza. ¿Qué necesitamos llevar? A lo mejor pensamos, oye, pues es muy complicado, o el notario me va a ¿Dónde hacer agarro perder mucho los tiempo. documentos que amparan que es mi casa? Exacto, etcétera, o nos ha tocado que mucha gente nos dice, oye, pues es que no sé dónde están las escrituras de mi casa, no las encuentro. No se preocupen. No es necesario. No es necesario, podemos otorgar un testamento universal. ¿Qué es el testamento universal? Pues son todos los bienes que yo tenga al momento de mi muerte. Bienes inmuebles, bienes muebles, algún carro, alguna cuenta en un banco, un seguro de vida, joyas, todo tipo de bienes. Incluso las deudas. Las deudas también se heredan las Uh-huh. deudas, también se heredan las deudas, por Efectivamente. supuesto. Y lo único que tienen que presentar ante el notario, Raúl, es su identificación oficial vigente, la CURP y un acta de nacimiento. Habitualmente, si no es septiembre, el mes del testamento, y voy cualquier otro mes del año, ¿cuánto me cuesta habitualmente un 3,900 pesos. ¿Cuánto me un va a costar testamento ahora? universal, Ujú. o donde yo dispongo de un solo bien. Pero luego llegan algunas personas con algunos inmuebles que disponen de que se otorguen a ciertas personas. Entonces eso le implica al notario pues hacer un documento más extenso, redactar, describir todos los inmuebles. ¿Se hace un Entonces, nuevo testamento? Se hace un nuevo testamento, y obviamente ahí el arancel de los notarios prevé que pues lo que se le cobra al notario es con respecto a la capacidad del testador. Una persona que va a disponer de 20 inmuebles, pues obviamente eso ya lo vería con el notario, pero el costo normal es de 3,900 pesos en temporada regular, por así decirlo. Ahorita es de 1,500, Raúl, masiva, que son 1,950 pesos. Y hay que hacer mención a la gente que el precio especial por el mes del testamento en todo el país, porque así es de testamento universal. ¿Qué es esto? Nombrar un heredero universal, una persona o varias personas por partes iguales, o el hijo, la esposa, o los hijos por partes iguales, de todos mis bienes presentes y futuros. O nombro heredero universal, pero la casa de Quino se la dejo a otra persona, pero la casa de San Carlos o esta casa se la dejo a otra persona. Ahí todavía entra en el precio especial. Puedo entender que también por porcentajes, es decir, Por tú supuesto, platicabas como que quieras. decía 50% un hijo, Como 50% el quieran, otro. sí. A eso esposo, es libre, etcétera. y ahí es donde entra la asesoría del notario, que es lo que el ciudadano encuentra en una notaría. La asesoría de, oye, ¿qué hago? O tengo este hijo, o tengo este hijo de otro matrimonio. El notario pues lo va a asesorar para que se redacte el documento con la forma legal que tenga que llevar. ¿Cuántos notarios aproximadamente existen en el estado? Son 109. 109 notarios distribuidos prácticamente en cuántas ciudades. Pues yo creo que prácticamente En todo el estado. Es decir, no es nada complicado. No, si no. tú ves, incluso en la dirección de notarías del estado, que depende de la Secretaría de Gobierno, tú pones un link y te aparecen todos los notarios públicos con sus nombres, la dirección, etcétera. Y si acaso en un municipio no hay un notario, pues quizá les quede cerca una oficina jurisdiccional del Que ahorita registro vamos a hablar, público. que eso es otra ayuda muy importante. Por supuesto. A ver, entendamos entonces que las dos formas es que yo vaya ante un notario público, Así es. y la otra es que yo acuda a una oficina del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, que es el ICRESON, Así que es. también tiene distribuido prácticamente en los municipios. Tenemos 16 delegaciones, 16 oficinas registrales en las 16 distritos judiciales. O sea, prácticamente tenemos cubierto todo el estado en las cabeceras municipales. Cabeceras En las, municipales. sí, en las principales ciudades, vamos a llamar así, o poblaciones. Y ahí hay una oficina de registro público, y que no nada más atiende en esa oficina, previa cita de preferencia, por razones obvias de poder atender mejor a quien solicita el servicio, sino que por instrucciones de la gobernadora Pavlovich, en esta ocasión, estamos saliendo a las áreas rurales, viernes en la tarde, sábado e incluso domingo. Ese trabajo lo hacemos mediante brigadas del personal regular del registro, en donde previo apoyo que algunas organizaciones nos están dando, que inclusive tengo entendido que el día de hoy el señor subsecretario Nación, más bien ayer iba a intentarlo, creo que ayer tuvo la entrevista con el señor secretario Díaz Brown de Cedesol, en donde las propias brigadas de Cedesol nos van a ayudar a reunir un grupo de personas
de acuerdo con el contacto que ellos ya tienen, desde luego muy familiarizado por la función La que función misma, desempeña claro, misma desarrollo de social, ellos. claro. Y entonces ahí nada más nos piden, nos dicen, aquí tengo 15 o 20 o 30 personas. Vénganse con una brigada para que sea ágil y podamos dar el servicio. De tal forma que estamos cubriendo principalmente, le interesan mucho a la gobernadora Pavlovich que cubramos el sector rural, desde luego sin restarle importancia al sector urbano, pero el sector rural, que es donde sentimos, primero, que quizás por razones también naturales les falta información, no tienen por qué saber en qué consiste el testamento en sí mismo, ya como dijo ahorita Karina, menos el testamento. Menos de diferenciarlo, ¿no? Diferenciarlo, el hológrafo. ¿Qué es el hológrafo? Es un testamento que cuando le dicen a alguien, oye, pues lo vas a tener que escribir de tu puño y letra, pues probablemente se pone nerviosa y dicen, oh, yo escribo muy mal, o cómo voy a saber lo que voy a decir. Ahí las brigadas te ayudan, no lo pueden escribir por ti. Okay. Tú lo escribes. Tú lo escribes, pero prácticamente te van guiando. Tenemos formatos que ellos los analizan y van de alguna manera guiándose por ese formato, pero hay aparte un brigadista que la está asesorando. Le pregunta a alguien, señora, la decisión es de usted en cuanto a lo que a quién va a designar. Sus 2 testigos tienen que estar presentes. Eso es importante, sí. 2 testigos debe llevar el testamento hológrafo y una identificación nada más. Una identificación. Y se decía aquí que, y lo voy a decir después de la primera pausa, se decía aquí que es importante que el testigo no sea improvisado. No, porque después puede surgir una necesidad de contactarlo y no sabemos ni quién es. Efectivamente, y además de preferencia, obviamente que no sean beneficiarios ni vayan a hacer el albacea, que no tengan ningún involucramiento, ningún interés en el contenido. Pero como decía Karina, pueden otorgar ese testamento universal aunque no tengan nada, porque algún día pueden tener, es gratis. Y si adquieren una propiedad y después la venden, sigue siendo válido el testamento, porque como ya se mencionó, son los bienes que tengas al momento de dejar de existir. Okay. Tengo que hacer la primera pausa, 17 horas con 12 minutos. Aquí está con nosotros Karina Gastelum, licenciada Karina Gastelum. Ella pertenece a este Colegio de Notarios del Estado de Sonora. El licenciado Rafael Gastelum, vocal ejecutivo del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, que es a lo que nosotros denominamos ICRESON. Vamos a ir a la primera pausa. Me llegó un mensaje, me dice, es importante que se lo diga de frente a quienes lo acompañan. A veces creemos que es publicidad lo del testamento y el notario no sé si atienda todas las veces. Díganme si es necesario que el notario me atienda o una de las personas que trabajan en notaría. Después de la pausa nos contestan. Vamos a la pausa, 17:13, volvemos. Tarde con 17 minutos, este es el programa Diálogo Sonora. Aprecio mucho y lo digo de verdad que esté aquí conmigo la licenciada Karina Gastelum. Ella está representando, vaya, para que seamos más prácticos, a los notarios en este momento del Estado de Sonora, al colegio, y al licenciado Rafael Gastelum, vocal ejecutivo de ICRESON, y a ambos les agradezco mucho estén conmigo en esta mesa, porque lo estamos diciendo con toda la verdad y con un solo objetivo, que entendamos la obligación cívica, ¿no? Si me permiten decir lo que es el testamento, pero además la obligación de tener las cosas ordenadas en la vida, ¿no? Y una de ellas es el testamento, porque después viene el problema de, como dicen ustedes, morir intestado, ¿no? Claro, morir intestado. Porque viene una serie de problemas por no dejar las cosas en forma correcta. Claro. Decía el auditorio, a ver, Karina, te lo pregunto a ti, díganos la verdad, a veces se siente que es publicidad, pero el notario me atiende, no me atiende, debe de estar en la notaría. ¿Cómo se le llama a este acto? ¿Cómo le representa a Karina un acto como el que llegue el ciudadano y diga, quiero hacer mi testamento? Por supuesto, Raúl, que el testamento, como ya lo comentamos, es el acto más solemne en el que participa un notario público. Es un acto personalísimo, donde nomás interviene el testador y por supuesto el notario valida el acto, interviene. Nos apoyamos nosotros de nuestros auxiliares en las notarías, pero por supuesto a la hora de darle lectura al testamento de forma ininterrumpida, claro que el notario está presente y le lee el testamento al testador. El notario tiene que estar, por supuesto,
presente, como ya lo dije, en estos actos, porque el testamento, como lo repito, es el acto más solemne del notario. Una vez realizada la lectura, después se procede a la firma. Se procede a la firma. Y yo sí quisiera decir a tu auditorio, Raúl, que mucha gente dice, oye, pues es que yo sí quiero otorgar mi testamento, pero yo no sé escribir, o yo no puedo leer y me da pena ir con el notario, o ¿cómo le hago? Llega mucha gente a nuestras notarías preguntando. Por supuesto que nuestro Código Civil prevé esas situaciones, y si alguno de tu auditorio, alguna persona nos está escuchando que no sabe leer o no puede escribir, solamente tiene que hacerse acompañar de 2 testigos a la notaría. ¿Okay? Y alguien puede... Uno de los testigos le va a leer y otro de los testigos va a firmar a su ruego. ¿Okay? Estos testigos, como ya lo dijo aquí el vocal, pues no pueden ser, por ejemplo, parientes entre sí los testigos. No deben de tener un interés en el testamento, como bien lo dijo, no deben de ser herederos, no deben de ser albaceas, mucho menos tutor y curador en caso de que hubiera menores herederos. ¿El curador a qué se refiere? El tutor es cuando yo, por ejemplo, mamá, madre de familia, un padre de familia, quiero hacer mi testamento y tengo niños chiquitos, niños menores de edad. Y en mi testamento, además de la figura del albacea, voy a nombrar un tutor. El tutor es el que se va a encargar, junto con el albacea, de la administración de los bienes. ¿Es distinto el término de tutor y albacea? Sí, por supuesto. Y el tutor va a hacerse acompañar de la figura del curador, y el curador va a vigilar al tutor. Va a vigilar. El curador vigila que el tutor haga bien su trabajo, ¿ok? Que administre, que se encargue de... Aunque el albacea en principio es el administrador, ¿no? Pero el tutor es el que le va a administrar. El administrador incluso de los bienes y puede ser de dinero. De la masa hereditaria, de la masa en total. La masa es todo, ¿no? Pues es todo, ¿no? Y el tutor y curador, pues nosotros, hay notarios que no ponen, le dejan a decisión de quizá del juez, de lo familiar, en un momento que nombre un tutor y un curador. Es legal también. Es legal. Nosotros, algunos notarios, sí lo hacemos, ya lo ponemos. Ya lo ponemos en el documento. Finalmente el juez va a decidir si son los idóneos, ¿no? No es cuestión del notario. No es cuestión, pero es una tranquilidad que mucha gente llega y dice, pues sí quiero nombrar un tutor y sí quiero nombrar un curador. O a veces entran en conflicto porque no tienen un tutor y un curador que no sean parientes entre sí. Y yo les digo, señora, usted ponga quien usted quiera. Finalmente el juez va a decidir si son los idóneos o no. Porque si decidiera que no son los idóneos el juez va a decir quiénes van a ser. Para eso es el juez de lo familiar la autoridad máxima en cuestión de menores. Me hacen, si me permiten, una pregunta que está llegando directamente a cabina. Pregunta una persona de Obregón que si puede donarle su casa a su mamá, que él ya tiene casa, pero su papá le dejó a su nombre una casa y se la quiere pasar a su mamá. Que si puede y qué costo tiene. Por supuesto que puede donarle la casa, hacerlo? Sí, por supuesto. La donación es entre ascendientes y descendientes. La línea recta, papá, de la abuelita al nieto, de la mamá al hijo, o incluso del hijo a la mamá. Tampoco debo de comprobarlo con documentos en el momento. Se tiene que comprobar. ¿Por qué? Porque ahí entra un tema fiscal, entra un tema de impuestos, y el notario tiene que comprobar que efectivamente esa enajenación o esa transmisión de bienes se está dando entre ascendientes y descendientes y no se genera impuestos. No se generan impuestos. Porque está pasando en línea recta. Si fuera un tercero, entonces sí genera. El costo, Raúl, pues obviamente va a depender del valor de la propiedad. Yo ahorita no quisiera decir un precio porque pues no tengo documentos, pero el notario le hará un presupuesto basado, por supuesto, en el arancel de notarios que nosotros tenemos y en base al valor de la propiedad. Bien, pongo a disposición de la gente porque está marcando. La intención es que pregunten, la intención es que si usted tiene duda, para eso están aquí Karina Gastelum y Rafael Gastelum, para que lo saquemos de dudas. Le pongo a disposición el 212-6655, teléfono en cabina aquí en Hermosillo, y le dejo un mensajero, si para usted es más fácil y no quiere llamar y quiere hacerlo por texto, 6628-4723-64. Quiero decirle, porque tengo que hacer otra pausa en unos segundos más, minutos más, la división para que lo entienda perfectamente el auditorio. Puedes ir ante un notario público, el que tú quieras, y en estos momentos te cobra el 50%, porque además hay un convenio que hacen con el Colegio Nacional. Con el Colegio Nacional y obviamente aquí el Estado.
Pero además, si no lo quieres hacer con el notario porque no tienes dinero, pues recurrir a cualquier oficina de Icresón. Del registro público de la propiedad, que es como normalmente se conoce en toda la comunidad del Estado. Esto es como resultado del decreto que firmó la señora gobernadora Pavlovich, exentando totalmente cualquier costo que regularmente en el registro público sería de alrededor de 845, 850 Ahora es pesos. muy buen dinero, claro. Sí, en época normal. Y eso, como hoy ya se hizo público, se prorrogó hasta el 15 de octubre. Pero al mismo tiempo quisiéramos recomendar no nos confiáramos y dejáramos para después lo que podemos hacer en estos días, porque a medida que va avanzando y se va acercando ese plazo fatal de 15 de octubre y que desafortunadamente suele pensarse, bueno, ya lo ampliaron, mejor me espero y por ahí voy. A ver, estás dando una noticia muy importante. Estás dando una noticia muy importante que es, ya no solamente es septiembre. No, a partir de ayer, bueno, el decreto lo firmó la señora gobernadora un poco antes, pero se decidió que se diera a conocer hasta estas fechas. Por la misma razón, de dar oportunidad a que llegáramos a un número decoroso y pues el más numeroso posible en testamentos otorgados, sin que nos confiemos en aquello de que, como ya me dieron un poquito más, lo hago hasta me dieron más, lo hago casi al final. No, Ajá. La idea, por favor, y es una recomendación muy especial, acudan a la oficina registral más cercana que tengan, hablen por teléfono inclusive para efecto de que digan, somos 3 familias, 2 familias, una familia. No hacemos excepción, salvo administramos los recursos de personal y de tiempo que tenemos. Mientras más numeroso el grupo que nos vaya a recibir, es mucho mejor, porque esa brigada pues va a tener más oportunidad de dar mejor servicio a más personas. Hay una cifra, para irme a la siguiente pausa, por cierto, te mandaron un mensaje, licenciada, la mejor notaria, licenciada Karina Gastelum de Sonora, saludos Reina y Leonardo. A ver, nada más decir, traes una cifra, no es para alarmar, sino es para concientizar de la gran cantidad de millones de mexicanos que estamos en este país. Sí, ¿Cuántos Raúl, tenemos a ya? nivel nacional, solo el 7% de la población tiene testamento. Obviamente es increíble, pues ya ni decir que son poquitos, porque pues muy poquitos, no ni siquiera llegamos al son poquitos. Y esto deriva en que no hay cultura, en que... Y llevamos años haciendo... Pese a los esfuerzos del mismo Colegio Nacional, los esfuerzos que se hacen a nivel nacional a través de todos los colegios de todos los estados, el trabajo que se hace cada mes de septiembre, sigue habiendo muy poca cultura de otorgar el testamento. Bueno, tengo que hacer la pausa. Aquí me preguntan consecuencias de no hacer un testamento. Eso me parece muy importante hablar. Ya estamos hablando y lo hemos hecho de la diferencia entre un testamento hológrafo y el que vas a hacer ante el notario. ¿Qué es lo que puedo heredar y qué no puedo heredar? ¿Qué puedo tramitar en mi testamento hológrafo, dicen? ¿Y dónde puedo obtener más información si lo necesito? Son las 5:28 aquí en esta mesa de este programa Diálogo Sonora. La licenciada Karina Gastelum, ella está representando al Colegio de Notarios del Estado de Sonora, y al licenciado Rafael Gastelum, vocal ejecutivo de Icresón. Después de la pausa más, volvemos. 17:33. 5:33, hay varias llamadas, seguramente están aprovechando que están ustedes aquí. Nos han surgido, les surgen dudas al auditorio. No, tan normal. Si tiene una duda y no quisiéramos, están para servirles, estamos para servirles. Lo que pretendemos es que no nos vayamos a salir del tema que es testamento, mes del testamento, septiembre, y que estamos, ya se anunció, por instrucciones de la gobernadora, estamos ampliando el término hasta el día 15 de octubre. No deje para el último, por favor, su cita,
porque la cita es muy importante, tanto en ICRESON como con los notarios públicos. Así Digo, es. organícense, hagan una cita, llamen por teléfono, acudan y hagan su cita. Correcto. Porque hay dos temas, tanto de Georgina Munguía como de Ricardo Valdés. Si me puedes ayudar, Karina, con algún correo electrónico donde si pueden ayudarle para sacar dudas y nos dejen estos temas que son quizá aparte de lo que estamos platicando, pero por si quieren alguna asesoría. Bueno, pueden hablar, si tuvieran algún notario cerca de donde viven, yo quisiera que hablaran al colegio de notarios y preguntaran por el teléfono. Es el 212-2723. Este es el teléfono del colegio de notarios, donde les pueden dar cualquier número de los 109 notarios que hay en el estado, el que les quede más cerca. Ahí pueden ustedes pedir asesoría, incluso un correo electrónico, y ya lo canalizan a cualquier notario, ¿no? Y lo estás haciendo lo más transparente posible. Por supuesto. Y lo haces muy bien, muchas gracias por ello. A ver, consecuencias de no hacer un testamento. Bueno, muy delicadas. El quedar en condición de intestado, como se dice comúnmente y legalmente, es dejar abiertas una serie de posibilidades que pudieran no ser del todo agradables, provechosas, beneficiosas. Por ejemplo, puede ser que surja algún heredero pues que legalmente le corresponda y que pues él reclame su parte en la herencia, acredite pues el derecho de paternidad legítimo, consanguíneo. Ahora es muy fácil, hay pruebas de ADN que hacen pues creo que a costos menores, no estoy seguro de ese tema, pero pues he leído que ahora es más fácil obtenerlo en todas partes. Lo otro es que va a generar más gastos. El juicio intestado va a generar un juicio ante un juzgado de lo familiar y un abogado obviamente va a cobrar su parte, un porcentaje, y no ignoramos cuál sea, no es nuestro tema, pero y además pues ahí sí va a ser todo aquel que tenga derecho y pues a partes iguales. Incluso acreedores. Y puede haber, desde luego, como en el otro testamento, puede haber acreedores que reclamen justamente a los herederos pues la deuda que haya dejado el de cuyos. Sácanos de una duda o sáquenos de una duda. Habitualmente se dice, murió intestado y el gobierno se quedó con los bienes. Para nada. No es así. No es de ninguna manera es así. Pero sí vas a batallar más, vas a pagar más, no hacer lo correcto. Mira, cuando tú otorgas el testamento, tú tienes el pulso en tu familia, a quién le puedes dejar, de tal forma que puede ser el mejor hermano, la mejor hermana, la más seria, la más responsable, viceversa en el hombre. Entonces, de alguna manera tú vas buscando que con ese instrumento no generes conflicto, no generes división, no generes pues infinidad de complicaciones que se pueden dar cuando no decides tú cómo se queden a buen resguardo de quien consideres tú que va a ser el más, vamos a llamarle el más equitativo. O incluso del familiar. De los poquitos o muchos bienes que también tengo. hay personas que se acercan con nosotros, los notarios, y nos dicen, oye, yo tengo este hijo incapaz y tengo el pendiente de qué va a pasar cuando yo falte, tiene hermanos, pero yo quisiera que siguiera viviendo en la casa, pero que alguien lo cuide. Pues ahí está el testamento para que se pueda estipular que la casa quede a nombre de tal, pero que la administración... Está sujeto a que también el otro... Por supuesto, entonces imagínate, Raúl, que mueres sin testamento y tienes ese problema con un hijo que no puede valerse por sí mismo, pues lo dejas desprotegido, obviamente, o obviamente el juez de lo familiar ya decidirá. Entonces, la tranquilidad que tiene el testador al acudir, ya sea al registro público o con el notario, es obviamente disponer de sus bienes libremente, y hay que decirlo, el testamento se puede cambiar. Oye, si tú el año que entra cambias de opinión o incluso al día siguiente dices, no, pues siempre no lo quiero así, quiero volver,
puedes regresar. Explíquenos esa parte, no se vale el adendum, es decir, No, se vuelve ya a hacer tenía uno se nuevo, vuelve, y se el vuelve otro a hacer queda sin efecto. sin efecto. Sin efecto. Hago nuevos, cada Sí. vez que yo quiera hacer Y eso es otro. muy importante que la gente lo sepa. El testamento que hacemos no es definitivo. Podemos nosotros cambiar de opinión todas las veces que nosotros queramos. Luego la gente se pone nerviosa y dice, oye, pues si luego, y si mi hijo no se porta bien conmigo y ya lo puso en el testamento, Las o veces no se que va, tú quieras. las pues, veces que quiera se puede cambiar. Ujú. Hay que acercarnos, ya sea al registro público. Si en septiembre del año pasado ya tenías tu testamento. No, incluso nos pasa a nosotros que en el mismo mes del testamento van dos o tres veces y ¿Sabe cambian. que lo voy a cambiar? Y lo cambian. Y es muy válido. Y es válido. Sí, porque es tu voluntad, son tus bienes. Todos los testamentos anteriores que quedaron sin validez. se revocan. Claro, Se esa sería la revocan, palabra se correcta. revocan y Pero tú nosotros los damos guardas un- en un expediente. Sí, quedan en el protocolo del notario, pero queda como un instrumento revocado, queda como un testamento sin Sin valor. efecto. Hago sin una pregunta validez. antes de que me gane la pausa y quizá no estaba en el tema, pero puede ser que un notario ya no esté porque haya fallecido Ujú. y haya yo hecho un trámite con él. Pasó muy recientemente en la 91, ¿no? Y Sí, algunas claro. otras. Ajá. ¿Qué pasa si yo ya hice mi testamento en la 91, por ejemplo? Estoy poniendo un ejemplo, nada Sí, más claro. ejemplificando. Pero lo hice ahí, estoy preocupado porque sé que ya no está el notario o la notaria. ¿Qué se hace al Hay que respecto? acudir a la Dirección General de Notarías. Ahí la directora, bueno, en este caso es una compañera notaria, la doctora Maynés Aragón. Ajá. Ella acude a la notaría, se trae el protocolo del notario, esa notaría se cierra, todo el protocolo del notario está en la dirección ¿Qué de es el notaría. protocolo El del protocolo Y se son- continúa con el trámite. el protocolo son todas las escrituras, todos los libros del notario donde tiene otorgados sus instrumentos, y ahí el ciudadano puede acudir y decir, oye, pues yo empecé un trámite con, por ejemplo, con el licenciado Carvajal, que en paz descanse, Ujú. y ya la directora busca en el protocolo y ya le puede, ya sea continuar con el trámite hasta agotarlo o darle una copia certificada. ¿Es obligación de continuar con el trámite por parte de la Dirección General de Sí, pero Notaría? tiene que acudir. Totalmente. Pero tiene que acudir el tiene que interesado. acudir el interesado. Entonces es un llamado a quien haya Por hecho supuesto, recientemente o sea, la trámites directora en no la puede 91. ella por sí Ujú. terminar todo lo que quedó inconcluso. Porque estamos hablando de un testamento, pero podrían ser otros Cualquier documentos otro más. Mucha compraventa, Exacto. Y además cualquier implica pago. Implica Ok. pago de derechos, implica pago de avalúo, o sea, implica a lo mejor costos o que no se hicieron en ese momento. si es que no fueron Ujú, hechos por cubierto notario. ya. Me gustaría antes de la pausa, si Sí, alcanza. adelante. Hay un adelante. tema en materia registral testamentaria que es el testamento público simplificado, que ese testamento se otorga en la escritura donde se adquiere un bien derivado de algún programa del gobierno, ya sea de cualquiera de los 3 niveles. Ese testamento sirve nada más como un legado del bien que se adquirió en esa escritura. Pueden firmar los dos, esa es la única excepción donde firman esposo y esposa. Se llama testamento público. Público simplificado. Ujú. Viene desde la época del gobernador Beltrones. Ok. ¿Cuál fue la idea? Simplificar todavía más la figura del testamento, hacerla más accesible. Sin embargo, aquí cabe aclarar, bueno, si no se incluyó el testamento al adquirir ese bien, se puede acudir a bienes y concesiones, ahí se complementa, se otorga el testamento y bienes nos lo hace llegar para que se junte con la escritura. Pero sí cabe dentro de este programa el testamento público Cabe, y simplificado. te voy a decir por qué. Porque es muy importante aclarar que quien ya vendió esa propiedad ya no tiene testamento, porque fue únicamente por ese bien. Entonces, si se deshizo de esa propiedad, a lo mejor sigue pensando, yo ya hice testamento en alguna escritura donde compré una casa, pero ya no le sirvió Ya no si le se sirvió. deshizo de la casa. Perfecto, entendible. Es testamento público simplificado. Simplificado, sí. Lo menciono porque tiene que ver mucho con el aspecto registral. Muy bien. Y se notifica al Registro Nacional también de testamentos. Esa es la pregunta, ¿hay un registro nacional de Sí. testamentos? Ujú. En el hológrafo acudimos directamente al nacional, pero en el resto los notarios acuden a la dirección de notarías, ella recibe dentro de los 5 días ese aviso y lo remite al registro nacional, al RENAT. Bien, 17:42, la pausa, volvemos. Son las 15:47, corrijo, hago corrección. Quiero decirle las 17:48, Sí. aquí tengo ahí un error. Y quiero decirle a usted que estoy próximo ya al corte final. Yo no quisiera dejar estos minutos sin hacer, si les parece,
un recuento de lo más importante que nos ha traído aquí a los tres. Es el hecho de que hay una obligación social, Total. hay una obligación patrimonial, obligación familiar, moral, de tener las cosas en forma correcta, ordenada. Esto es un orden en la vida, y el orden de la vida también es el testamento. Y pareciera que si hablamos de este tema en sobremesa con la familia, pareciera que estuviésemos anunciando la muerte de alguien, pero no, al contrario, estamos anunciando la seguridad de la propia familia nuestra. Entonces, hacer lo propio, Karina, para que la gente que esté escuchando, quizá en lugares que, decía bien el Bucal, no están tan familiarizados con el tema testamento, Claro. les quede muy claro qué estamos haciendo. No, y sobre todo, bien lo dices, Raúl, el hecho de ir sensibilizando a la familia de cómo nosotros, hoy la casa va a ser para tu hermana o va a ser para todos en partes iguales, y ya de alguna forma los hijos o la familia se va haciendo una idea de cómo van a estar los bienes repartidos, por así decir, después de la muerte del testador. ¿Qué puedo testar y qué no puedo testar? Nos vamos Pues no podemos testar los bienes públicos. Yo no puedo incluir en mi testamento el cerro de la campana. Obviamente los bienes que no son propios, pues no los puedo incluir. Eso es lo que no puedo testar. No puedo incluir. Pero todo lo demás que es mío sí lo puedo. Lo que son de nosotros, lo que tenemos nosotros, se le da el dominio, por supuesto. Nada más que no es necesario en este momento que tú me digas y me traigas los documentos y me pongas... No, vamos a hacer un testamento universal y vamos a incluir los bienes presentes y futuros. ¿Cuándo se requieren testigos para el testamento? Pues cuando no sabe el testador leer, cuando no puede escribir, cuando es sordo, ¿no? Y cuando incluso en lo personal, yo cuando veo un testador mayor o muy mayor y yo me quiero asegurar de verdad que es la voluntad del testador, yo mando traer un testigo. Entonces le leo el testamento y se lo lee el testigo. Es importante que el testigo me conozca. Que el testigo obviamente conozca al testador y yo asegurarme que el testigo es idóneo también, ¿no? O sea, porque yo siempre les digo, bueno, no traigan testigos los hijos o los nietos, traigan un amigo, alguien más o menos de la edad, ¿no? Que conozca, porque luego pues ya ven, ya los traen muy platicados, incluso el testigo al testador, y yo hago pasar al testador solo, yo platico con él, y muchas veces, en repetidas ocasiones, la voluntad que me expresan afuera en la sala de firmas o cuando yo hago pasar al testador a mi oficina es muy diferente. Bien, hay ocasiones, licenciado, que seguramente para usted ya son situaciones muy formales, muy normales, pero quizá da temor la primera vez que yo voy a hacer mi testamento y me quiero acercar hacia un notario público o irme a liquidación. Y tengo miedo porque nunca lo he hecho. Desde aquí le exhorto, licenciado, a la gente que deba de hacer su testamento. Desde aquí dices... sí, una invitación. No, por supuesto. Y la quiero hacer con todo respeto a nombre de la gobernadora Claudia Pavlovich, porque ella es muy sensible con respecto al núcleo familiar. Ella ha demostrado desde el principio que su gran preocupación es la familia, la unidad familiar. Y por eso ha puesto ella tanto empeño y está tan preocupada. Nos acaba de pedir corte hace 2 días del avance y está muy pendiente. ¿Por qué? Precisamente porque ella quiere que la familia sonorense sea una familia unida, una familia desde luego que crea en su gobernadora como lo está haciendo. Tenemos en nuestra gobernadora hemos visto una alta calificación, por no llamarle en algún término rating o algo así que quizás no fuera muy claro, y precisamente por su gran preocupación por la unidad, por el núcleo familiar, su sensibilidad a flor de piel lo demuestra en cada uno de sus actos. Entonces aquí el exhorto es, por favor, generen confianza, generen felicidad, no generen conflicto, no hereden problemas, hereden buenos recuerdos, hereden confianza. Al acudir en este caso, si es usted una persona que el acudir al notario le representa un gasto que probablemente lo pueda destinar en algo más prioritario, vaya con nosotros. Repórtese, no le cuesta un centavo y tiene el mismo valor el testamento. ¿Cuál ha sido la instrucción del señor Bucal para con todos los trabajadores de Cresón en el Estado? Atender como si fuera
testamento propio el que van a otorgar las personas que vayan con ellos. Y mientras más humildes sean, más bien, y de veras, no es más que la estricta verdad y la consigna además que tenemos. Todo aquel que no atienda bien, con cortesía, con amabilidad a un usuario, mientras más humilde sea, créame que nos han invitado a mejor retirarnos y dejar el espacio a otra gente. ¿Se puede hacer contacto directamente con el licenciado Rafael Gastelum si alguien tuviera alguna duda, si quiere platicar sobre cómo está operando el Claro, por supuesto, en Vocalía tenemos ahí en la tarjeta, por ahí está el teléfono y correo electrónico. 210, si verás, estoy bien, no, es 108-42-14 y 108-42-00. Exactamente, ahí pueden llamar y ahí canalizamos la cita hacia la Dirección General de Servicios Registrales y a la oficina de las 16 que esté más próxima al domicilio del posible otorgante de testamento. Además tienes, si me permites, hay una página www.icreson.gov.mx si hay alguna duda. Totalmente. Y si me permites también tu correo electrónico, ¿lo ¿Cómo puedo decir no? al aire? ¿Cómo no? Seguro que sí. Mi correo electrónico es rgastelum@icreson.gov.mx. Y pues por lo que respecta al Colegio de Notarios, Raúl, yo también hay una instrucción muy clara. Por supuesto, el presidente de los notarios, que es el licenciado Andrés Ibarra de Nogales, le mandamos un saludo, por supuesto, iba a escuchar el programa, ha dado puntual seguimiento y ha tenido mucho interés en que el tema del mes del testamento permee más en la sociedad, que se acerquen con su notario de confianza. Tan solo en Hermosillo somos 40 notarios, bueno, 39, incluido el del poblado Miguel Alemán. Ya tenemos notaría en el poblado Miguel Alemán. En Obregón son 25 notarías. Tenemos muchísimas, tenemos notarías, una notaría en Zaguaripa, Peñasco, San Luis, Magdalena. Tenemos muchísimas notarías. Deben de tener una notaría cerca donde acudir si tienen dudas de algún teléfono. 50%. Es el 50% de descuento, obviamente incluye la asesoría del notario. Acérquese con su notario de confianza. En el colegio tenemos todos los teléfonos y todos los correos electrónicos de todos los notarios. Deben de tener algún notario que conozcan, que les genere confianza. Acérquese, no lo dejen para lo último. Y como bien lo dijo el vocal, hacer el testamento suma a la unidad familiar. Nos evita que los hijos se peleen, que los hermanos se peleen, que los familiares, la verdad que eso genera mucha tranquilidad. Hay que transmitirle a toda la gente que nos escucha, al posible, a nuestro testador que anda allá afuera y no ha hecho su testamento, que piense en sus hijos, que piense en su familia, que tenga la tranquilidad de que él ya dispuso de sus bienes y que ya no va a haber problemas, porque lo hemos visto, lo vemos a diario, las familias se pelean por los bienes. Cuando no hay testamento es un proceso desgastante, como bien ya lo dijo el notario, además de que es costoso, pues es desgastante, lleva mucho tiempo, tienes que ir al juzgado. Entonces, hágalo antes y hágalo bien. Exacto, hágalo antes y hágalo bien, y cuesta poco dinero, hay que aprovecharlo. Y si no tienen dinero, como ya lo dijo el vocal, ahí está el... Y se extiende hasta el día 15 de octubre. Que eso es lo previa cita, hay que decirlo, Raúl, previa cita, para que después no quieran llegar el 10 de octubre y que se les... ¿Eso ante notario, ante Icreson también hay que hacer cita o habrá gente que llegue en el momento? De preferencia, pero si llega, pues si hay algún espacio y no estamos muy cargados, se les atiende de inmediato también. Una última recomendación que va para los dos tipos de testamento. No olviden mencionar los hijos que hayan tenido. Aunque en vida le hayan dado ya algún hijo, le tienen que mencionarlos, porque si no interviene la figura del hijo ignorado. Y ese hijo ignorado puede dar problemas. Después los invito para que platiquemos. Claro que pues yo aprecio mucho Karina Gastelum, representando al Colegio de Notarios del Estado de Sonora. Gracias, Karina, te lo agradezco mucho. Aprecio también la disposición y el tiempo que me ha brindado Rafael Gastelum, vocal ejecutivo de Icreson. Gracias a los dos. No, muchísimas gracias a ti, de veras, por esta gran oportunidad. Y gracias a usted, yo lo espero próximo miércoles a esta hora, 17 horas en punto, aquí en Radio Sonora. Pásela bien, buenas tardes, noches. Pues